En este video vamos a ver las propiedades químicas de los derivados de ácidos. Vamos a empezar viendo las propiedades químicas de los halogenuros de acilo. Recordemos que los halogenuros de acilo eran los más reactivos de todos los derivados de ácidos. Eran fastidiosamente reactivos. Y justamente por esta reactividad, por esta gran reactividad, la mayoría de sus reacciones podían transcurrir a temperatura ambiente y sin la necesidad de catalizador alguno. En ocasiones podían llegar a reaccionar de forma muy violenta. Estos halogenuros de acilo se los emplea como agentes acilantes, o sea, dadores de grupo acilo, y recordemos que eran los más reactivos de todos los derivados de ácidos, justamente porque el cloro este es el que menos compensa, por resonancia o por efecto mesomérico, como se quiera llamar, es el que menos compensa la carga positiva que presenta este carbono. Recordemos que este halógeno presentaba un mesomérico débil y un efecto inductivo atractor o aceptor de electrones. Por lo tanto, a final de cuentas, terminaba siendo más aceptor que dador. Es por esto que tenía tal reactividad los halogenuros de acilo. Bien, ahora veamos cómo ocurre la reacción con agua, es decir, la hidrólisis. Cualquier derivado de ácido, no solamente los halogenuros de acilo, cualquier derivado de ácido al reaccionar con agua siempre nos va a dar el mismo producto, el ácido carboxílico. Bueno, aquí lo que ocurre es la polarización de este oxígeno que deja deficiente a este carbono, el cual va a ser atacado por el agua que se va a unir directamente a este carbono, de manera que queda con carga positiva aquí. Este oxígeno se va a llevar los electrones de este enlace con el cual está unido al hidrógeno, de manera que se va a terminar liberando y neutralizándose esta carga positiva. Después de unos reordenamientos donde se va el cloro y aquí se restituye el doble enlace, obtenemos el ácido carboxílico. Y bueno, como dijimos, la hidrólisis de los halogenuros de acilo va a ser muy violenta. En el caso de los halogenuros de acilo de bajo peso molecular, se pueden hidrolizar con la humedad del ambiente, y en el caso de los que presentan un elevado peso molecular, como por ejemplo el cloruro de benzoilo, que es mucho más grande, va a ser insoluble en agua. Por lo tanto, va a ser necesario, digamos, primero solubilizarlo en algún solvente orgánico y posterior agitarlos en agua para poder producir la hidrólisis. Ahora veamos el siguiente método, la siguiente propiedad química de los halogenuros de acilo, que consiste, digamos, en reacciones con amoníaco o con aminas, ya sea primarias o secundarias. En el caso de que utilicemos amoníaco, la reacción se va a llamar amonólisis con O y vamos a obtener amidas primarias. En el caso de que utilicemos aminas primarias, vamos a obtener amidas secundarias. Y en el caso de que usemos una amina secundaria, vamos a obtener una amida terciaria. Y veamos cómo aquí es fundamental que utilicemos 2 moles, en este caso 2 moles de amoníaco. Un mol de amoníaco va a ser para que se sustituya por el cloro en el halogenuro de acilo de manera que nos dé la amida correspondiente, y el otro mol de amoníaco va a ser para neutralizar el ácido clorhídrico, porque si no ponemos el segundo mol de amoníaco, aquí se va a formar ácido clorhídrico y va a terminar haciendo que la reacción no sea favorable. Y en este caso ponemos solamente un mol porque son débilmente básicas. Veamos ahora la siguiente propiedad química, la cual es la reacción con alcoholes, también llamada alcohólisis. Esta reacción va a permitir la obtención de ésteres. Esta reacción va a ser una esterificación indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque reacciona un derivado de ácido con un alcohol. Se pueden emplear todo lo que serían alcoholes primarios, alcoholes secundarios también, y en el caso de los terciarios se deshidratarían con facilidad. También podemos emplear fenoles, como observamos en este caso, y en todas las reacciones vamos a obtener el éster correspondiente. Es decir, reacciona el halogenuro de acilo con el alcohol y vamos a obtener ésteres más ácido clorhídrico. Anhídridos. Bueno, en el caso de las propiedades químicas de los anhídridos, son menos reactivos que los halogenuros de acilo, por lo tanto,
van a dar las mismas reacciones, nada más que van a requerir un ligero calentamiento. Veamos que la hidrólisis, bueno, la hidrólisis de cualquier derivado de ácido siempre nos va a dar el ácido correspondiente. En este caso obtenemos 2 moles del mismo ácido porque estamos en presencia de un anhídrido simple, o sea que esta cadena R de este lado es exactamente la misma que de este. Por lo tanto, vamos a obtener 2 moles. Ahora, si tuviésemos R1, por ejemplo, y R, es decir, que son diferentes, vamos a obtener un mol de cada ácido. Bueno, en el segundo caso, la reacción con amoníaco, que era amonólisis, o en el caso de que reaccione con una amina primaria o secundaria, el proceso se iba a llamar aminólisis. Aquí vemos como el anhídrido, con un calentamiento obviamente, va a reaccionar con 2 moles de amoníaco. Un mol de amoníaco va a ser para la amida primaria, para dar origen a este producto, que es el producto principal. Ahora, ¿por qué usamos este segundo? Como dijimos recién, es para neutralizar el ácido que se formaría. En este caso aquí se formaría un ácido, bueno, agregamos un mol más de amoníaco, de manera que se forme esta sal de amonio, que es un subproducto. Y en el caso de las reacciones de los anhídridos con alcoholes, que también se llama alcolísis, va a reaccionar este derivado de ácido, el anhídrido, más un alcohol, con un calentamiento bajo para obtener ésteres. Recordemos, al igual que en los halogenuros de acilo, esta va a ser una esterificación indirecta. ¿Por qué? Porque va a reaccionar un derivado de ácido con un alcohol. Y tienen que ser anhídridos simples, eso es bastante importante, porque si no obtendríamos mezcla. Veamos ahora el caso de los ésteres. En este caso, los ésteres son todavía menos reactivos que los anhídridos y que los halogenuros de acilo. Esto se debe a que este carbono se encuentra más compensado, es decir, que este oxígeno le entrega más electrones por resonancia o por mesomérico, un mesomérico fuerte, de manera que compensa esta deficiencia, que no ocurría lo mismo en los anhídridos, por ejemplo, porque el mesomérico en ese caso era moderado. ¿Por qué? Porque había que entregar electrones tanto para un carbonilo como para el otro. Entonces aquí tenemos uno solo. Por lo tanto, se encuentra más estabilizado, menos deficiente este carbono carbonílico. Entonces va a ser menos reactivo. Por lo tanto, van a requerir un calentamiento. Y es por esto, o sea, por esta menor reactividad, que no van a dar todas las reacciones de sustitución que venimos viendo. Las reacciones van a requerir catalizadores, ya sea ácidos o básicos, y vamos a tener dos propiedades importantes que son la hidrólisis y la reducción. Empecemos viendo la hidrólisis. La hidrólisis se puede llevar a cabo tanto en medio ácido como en medio básico. Siempre va a ser bajo calentamiento. En medio ácido la reacción va a terminar siendo reversible. Ya vamos a ver que en medio básico va a ser irreversible y se va a llamar saponificación. Ahora veamos esta hidrólisis en medio ácido. Recordemos en los videos anteriores cuando vimos la esterificación directa que reaccionaba un ácido con un alcohol y nos daba un éster. En el caso del ejemplo que vimos era del ácido acético con el etanol y nos daba acetato de etilo, que era una esterificación directa. En este caso, la hidrólisis de los ésteres es el proceso inverso. Y al ser el proceso inverso, también el mecanismo va a ser inverso a la esterificación directa. Entonces veamos y recordemos, cualquier derivado de ácido al reaccionar con agua, es decir, al hidrolizarlo, nos va a terminar dando el ácido correspondiente. En el caso de una hidrólisis en medio ácido de ésteres, va a ser reversible. ¿Cómo es el mecanismo? Recordemos siempre que una catálisis va a ser para aumentar la deficiencia del carbono carbonílico. Nosotros estamos en este medio ácido justamente para protonar este oxígeno de manera que estos electrones se van a levantar para compensar esa carga positiva, generando así un déficit, una carga positiva en el carbono, que va a permitir que pueda ser atacado por un nucleófilo débil como ser el agua. Este nucleófilo se va a terminar adicionando a este carbono, lo podemos ver aquí.
Entonces va a tomar los electrones del enlace que forma con el hidrógeno para neutralizar esta carga positiva. Aquí se va a regenerar nuevamente el doble enlace y también se va a perder un hidrógeno y este grupo va a terminar eliminándose y tomando un protón del medio, de manera que se termina formando el alcohol correspondiente y el ácido. Aquí es donde se termina recuperando el catalizador, que típicamente puede ser ácido sulfúrico. Veamos ahora el caso de la hidrólisis en medio básico. En este caso no llegamos a obtener el ácido correspondiente, sino que obtenemos la sal. Esto se debe a que estamos en medio básico. Si quisiéramos obtener después de este producto el ácido, deberíamos hacer una posterior acidificación o una hidrólisis ácida y llegamos hasta el ácido correspondiente. Entonces, cuando se realiza la hidrólisis del éster en medio alcalino, se va a terminar formando la sal del ácido y el alcohol. Esta reacción pasa a ser irreversible y se le llama saponificación. En este proceso, recordemos entonces, se va a terminar obteniendo la sal del ácido y no el ácido en sí. Aquí en este caso trabajamos con hidróxido de sodio, también lo podemos hacer al procedimiento con hidróxido de potasio. El hidróxido de sodio suele ser más barato, sin embargo el hidróxido de potasio es el que da mejores rendimientos. En el caso del mecanismo, veamos cómo en este caso el nucleófilo no es el agua, como era en el medio ácido, sino que es un hidroxilo, es un nucleófilo más fuerte, por lo tanto no hace falta protonar este oxígeno para aumentar la deficiencia, sino que este oxidrilo ya puede atacar al carbono y unirse directamente. Entonces se termina uniendo a este carbono. Aquí ocurren una serie de reordenamientos en este intermediario de manera que se obtiene la sal del ácido y el alcohol. Es exactamente igual que en el medio ácido, solamente que aquí llegamos a la sal, mientras que en el medio ácido llegábamos a el ácido. Bueno, y ahora uno quizás se pregunte y diga, bueno, ¿por qué es irreversible esta reacción? ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo que ocurre es que al formarse el ion carboxilato, que es este que está aquí, estas son las estructuras, las formas canónicas, está altamente estabilizado por resonancia. Recordemos que estas eran dos estructuras equivalentes, por lo tanto va a presentar poca tendencia a reaccionar con este alcohol. Esto va a causar, digamos, que la reacción sea irreversible. ¿Por qué? Porque no va a volver a reaccionar hacia los reactivos. No hay manera. La siguiente propiedad química de los ésteres es la reducción. Esta puede ocurrir con hidruro de aluminio litio, de manera que obtengamos alcoholes primarios. Es exactamente igual a lo que ocurría en ácidos carboxílicos. Termina llegando hasta un alcohol primario. Y en el caso de que trabajemos, por ejemplo, con un reactivo de Grignard, vamos a llegar a un alcohol terciario. En este caso se van a terminar reduciendo. Primero se forman los alcoholatos, que son los alcóxidos, y después con una posterior hidrólisis vamos a llegar a obtener lo que es el alcohol primario. Siempre la porción carbonílica va a ser la que se termine convirtiendo en este alcohol primario. Veamos el caso de las reacciones con reactivo de Grignard para obtener alcoholes terciarios. Aquí lo que va a ocurrir es que en este proceso primero se va a terminar formando una acetona. Esta acetona va a terminar reaccionando con un exceso de reactivo. Se forma un intermediario sp3 y termina dándonos el alcohol correspondiente, terciario obviamente. Mientras que en el proceso anterior se obtenían alcoholes primarios. Este proceso también es válido para los halogenuros de acilo y en el caso de que queramos obtener un alcohol secundario, por ejemplo, deberíamos trabajar con un formiato. Y antes de pasar a las propiedades químicas de las amidas, veamos esta hidrólisis básica, como vimos recién, de los ésteres, que era una hidrólisis irreversible. Es un proceso para obtener jabones. Aquí los jabones se obtienen a partir de la hidrólisis básica de las grasas, que son ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga, ácidos grasos con glicerol. Veamos ahora el caso de las amidas, las propiedades químicas. Empecemos por acidez y basicidad. Las amidas son neutras, a diferencia de las aminas, que son básicas. Aquí el par electrónico del nitrógeno no va a estar disponible para aceptar protones, justamente debido a la presencia de este grupo carbonilo.
que al polarizarse termina dejando deficiente a este carbono, de manera que compensa el nitrógeno la deficiencia de este carbono. Recordemos que el nitrógeno tenía un mesomérico muy fuerte. Sin embargo, las amidas tienen propiedades básicas y ácidas bastante débiles. O sea que son anfóteras. La energía de resonancia de una amida va a ser de 25 kilocalorías por mol. En el caso de que actúe como ácido débil, digamos, la energía esta también va a ser 25 kilocalorías por mol. Y en el caso de que actúe como base, esta energía también va a ser de 25 kilocalorías por mol. Y uno se pregunta, bueno, ¿se protona el oxígeno o se protona el nitrógeno? ¿Y por qué? El protón se termina fijando sobre el oxígeno. ¿Por qué? Porque el ácido conjugado va a poder estabilizarse por resonancia. Si el protón se fija sobre el nitrógeno, como vemos aquí, el ácido conjugado que se forma no se va a estabilizar por resonancia. Es decir, que se va a terminar protonando siempre el oxígeno debido a que las estructuras generadas se van a poder estabilizar por resonancia. Veamos en el caso, por ejemplo, de que se protone el nitrógeno, vamos a tener aquí la polarización y en esta segunda forma canónica tenemos tres cargas adyacentes, o sea, imagínense lo inestable que puede resultar esto, siendo que de por sí el carbono ya es tremendamente malo soportando cargas, además tiene una carga negativa vecina y del otro lado una carga positiva, o sea, es totalmente inestable, no contribuye.